Las matemáticas dicen que el resultado de 1 más 1 es 2, sin más opciones. Pero las ciencias sociales dicen que el resultado de uno más otro es un mundo de posibilidades presentes y futuras. Eso es Laboratorio de Fe, nuevas posibilidades de ver la vida en Dios. El Evangelio tiene que ver con cambio, con transformación, con arrepentimiento. El Evangelio tiene que ver con una vida que se va renovando permanentemente. También una vida que en su contexto va cambiando. Y de eso vamos a conversar en los próximos minutos. Aquí en Laboratorio de Fe tengo un equipo de amigos invitados espectacular. Bueno, se trata del doctor Nelson Parra, presidente del Seminario Sudamericano Semisud, y también el doctor Yatensi Bonilla, vicepresidente de la misma institución, el Seminario Sudamericano Semisud, pues su concepto lo dice, una entidad dedicada a la formación a nivel superior en el campo principalmente de la teología pastoral y algunas otras áreas más de formación. Pero vamos a empezar por el principio, como solemos decir. Y en este punto probablemente romperemos un poquito el formalismo. ¿Qué tal si nos tuteamos? Esa es una manera buena de tratarse entre amigos. ¿Cómo Nelson, estás? bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. El gusto siempre es mío, Duval. Muchas gracias por la invitación. No, pues, siempre es un placer poder compartir contigo y con toda la audiencia de HCJB. Qué privilegio. Igualmente, Yatensi, qué gusto tenerlo aquí. No, feliz. A los tiempos estamos otra vez. Sí. Muy bien. Las cosas van cambiando, el tiempo va cambiando, nosotros vamos cambiando. Y cuando pensamos en la palabra de Dios que tenemos aquí, justo en el centro de esta mesa, y el tiempo sobre la palabra de Dios a propósito de tiempo, hay un tiempo para cada cosa, como diría, ¿verdad?, el sabio Salomón. Y hay tiempo también para pensar en cambios. El asunto es cuando a veces nosotros nos quedamos atrapados en el tiempo y pensamos que entrar a la vida cristiana es cambiar más o menos como de una filosofía religiosa y ahí nos enquistamos y no siempre saboreamos esa dulzura del cambio, de la transformación. ¿Cómo lograrlo, Nelson? Bueno, yo parto del hecho que el ser humano puede ser, a diferencia de los animales, cada día ser más humano. Los perros no pueden ser más perros y los burros pueden ser más burros, ¿no? Así que el problema nuestro es cuando nos estancamos, perdemos la visión y por ende dejamos de crecer. Por eso hay personas que mueren siendo niños todavía. Así que esa es la naturaleza del ser humano, crecer y evolucionar. Ahora, Jesús, cuando habla de cambio, empieza diciendo la palabra arrepentíos. Y Pablo más o menos toma el concepto y dice transformaos. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con la transformación? Bueno, usted me hace una pregunta que me encanta. A veces nosotros hemos entendido que el arrepentimiento es un cambio de la vida moral. Ajá. Si usted antes era alcohólico, deje de tomar. Si era drogadito, deje de la droga. No así en el concepto neotestamentario, no, Duval ni Nelson, porque la palabra que se traduce al español como arrepentimiento, en el griego es metanoia. Y mire que viene de dos raíces griegas interesantes. Meta, que significa vuelco, cambio. Lo que está arriba lo pongo abajo y lo que está abajo lo pongo arriba. Y noia viene de nous, que significa mente, razón. O sea que una traducción técnica es para el pensamiento neotestamentario, el arrepentimiento primero es un cambio de mentalidad. Si se cambian los patrones cognitivos, la forma de concebir la vida, que estaba relacionado con la conciencia y la razón, también poco a poco va cambiando la conducta. Y esto es la esencia del pensamiento griego, porque en ese momento, en el contexto del Nuevo Testamento, los filósofos griegos estaban con juguete nuevo. No había biogenética, no había tecnicismo, ingeniería, sino que la ciencia más grande era la especulativa, la racional. Y ahí se acomoda la palabra arrepentimiento. Entonces, ellos habían trabajado que primero hay que cambiar su manera de ver la vida, discernimiento, buscar la verdad para crear una nueva conciencia y con el paso de los tiempos, se va cambiando la conducta. Es por eso que cuando se habla de un arrepentimiento, nosotros lo entendemos mal. Pensamos que el arrepentimiento es cambiar la conducta y a veces reprimir. Entonces hay toda una filosofía hermosa del arrepentimiento, del pensamiento liberador de Jesucristo. Y mire, eso lo dice en Romanos 12, 2. Dice, cambien su manera, pues no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambien su manera de pensar. Y ahí se usa metanoia. Y viene otra frase, porque cambiando su manera de pensar, saben la buena voluntad de Dios. Tremendo esto. Ahora, cuando hablamos de cambio, estamos hablando de evolución, de transformación hacia el proceso de mejoramiento.
Eso significa que cambiamos evolutivamente frente a algo que está naturalmente involucionando, y si es así, nosotros naturalmente tendemos a involucionar, a caminar bajo la línea de la degeneración, porque el cambio es regenerativo, pero nos regeneramos frente a algo que naturalmente viene degenerándose. ¿Por qué es en ese sentido que nos cuesta alinearnos con la regeneración y estamos muy cómodos con ese proceso degenerativo de manera integral en las diferentes áreas que uno quisiera ver? ¿Por qué es que nos cuesta salir si lo degenerativo es nocivo, pero nos cuesta salir y más bien nos gusta y estamos muy acomodados a ese proceso degenerativo, y el cambio, por eso dicen que el cambio incomoda, el cambio duele? Nelson. Hay un texto bíblico que me impresiona, es la historia del hijo pródigo, donde después del hijo irse de su casa y malgastar todos los bienes que heredó de su padre, que me queda la duda si tenía que habérselos dado realmente el padre, ¿no? Pero hay un momento en que cuando el hijo pródigo está deseando comer lo que comían los cerdos, dice el texto bíblico, y volviendo en sí. Entonces hay un cambio de mentalidad como resultado de lo que el ser humano está viviendo, ¿no? Nosotros, muchas personas incluso no tienen un problema en su alma, en su corazón. El problema está aquí. Por eso la Escritura es sabia cuando dice, cambie su manera de pensar para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, esa que agrada y que es perfecta. Entonces, el bloqueo mental, ¿de dónde viene? Viene de precisamente esa pequeña voz que fue creada en nosotros a partir de nuestras vivencias desde que somos niños, cuando escuchamos a nuestros padres, escuchamos a los profesores, todo eso nosotros lo vamos grabando y finalmente se va formando una pequeña voz interna que es la que dirige todos nuestros pensamientos. El punto clave aquí es que nosotros creemos que esa voz nos define a nosotros y resulta que nosotros somos mucho más que eso. De hecho, hay personas cuya voz interna es una voz tergiversada por malas experiencias de la niñez, de la adolescencia, eventos traumáticos que nos hacen pensar de una manera que nos autosaboteamos en nuestros objetivos en la vida. Por eso es que la palabra de Dios juega un papel importante en tener la capacidad de replantear lo que pensamos y pensar que nosotros somos mucho más de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. De hecho, nuestra directriz es la palabra de Dios que nos define a nosotros. Entonces, el problema no está en el corazón necesariamente, el problema no está en el alma, sino aquí, en la torre de control. Ahora, justo para ajustar la torre de control, ¿cómo lo hacemos? Porque estamos muy habituados a todas las señales que nos envía la torre de control y nos sentimos muy cómodos. A veces nos cuesta otra vez salir de esa comunidad para seguir ese proceso regenerativo que está planteando la palabra de Dios, Yatensi. Vamos al contexto del Nuevo Testamento donde se forman esas palabras tan importantes que se traduce como arrepentimiento o cambiar su manera de pensar para cambiar la conducta. En el trasfondo griego que influenció en el Nuevo Testamento se habla de 3 virtudes de la razón, que es la búsqueda de la verdad, el discernimiento y la prudencia. Decían los sabios griegos que influenciaron en ese concepto de metanoia, cambio de mentalidad, que cuando usted busca la verdad, la auténtica verdad, la verdad inclusive va creando una conciencia sana, objetiva. Y la verdad para los griegos era la coherencia entre la mente y la realidad. Entonces, la verdad va concientizando. Segundo, discernimiento. Discernir, razonar todo aquello que usted quiere conocer y quiere ingresarlo a que forme parte de la conciencia. Uy, el discernimiento ayuda a tener ideas mucho más claras y también ilumina la conducta. Y tercero, la prudencia. ¿Qué era la prudencia? La prudencia era la relación de lo que usted piensa para implementarlo en la práctica. Un ser prudente en la conducta era lo más importante. Entonces, esas 3 virtudes de la razón, verdad, discernimiento y prudencia, iluminaron lo que está diciendo Nelson, iluminaron para tener principios, ideas sanas en la razón que va a regir la conducta. Ahora, Nelson, habías mencionado que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, por ejemplo, lo que hay en nuestra mente para desde allí
y en redefinir, en reformular y también salir de las circunstancias en donde nosotros nos encontramos mentalmente, emocionalmente, físicamente. Hablaste de que debemos ser más humanos, podemos ser más humanos, y de hecho Jesús se mostró como humano, pero Él dijo, yo soy la verdad os hará libres. Ahora, Él es tan humano, fue tan humano, pero también espiritual. Nosotros en esta búsqueda de la humanidad tenemos que alejarnos de la espiritualidad, o como en el hecho de ser más humanos también podemos ser más espirituales para conectarnos tal vez un poco más con Jesús, que dijo, yo soy la verdad, y Él es, no sé, tan espiritual, 100% espiritual, o podemos mirar a Jesús todavía como humano en este tiempo. Bueno, fíjate que la Biblia dice, y me encanta decir esta frase en la Biblia, dice que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuál es la imagen y la semejanza de Dios? De alguna manera Dios tiene mucho de humano. De hecho, Él decidió hacerse humano para llegar a nosotros. La espiritualidad forma parte integral de lo que significa el ser humano. Es decir, yo no puedo separar el espíritu de lo que soy o de la mente, ¿no? Me gustó mucho lo que acaba de decir el doctor Yatensi, porque así como nosotros cuidamos el cuerpo y cuidamos qué es lo que comemos, de qué alimentamos el cuerpo, también tenemos que saber de qué alimentamos nuestra mente. Entonces, hay ciertos factores que son determinantes de culpabilidad, de responsabilidad, cuando no alimento mi mente de la manera correcta. Que alimentar la mente, de hecho, el tema de la mente es un tema un poco borroso a través de la historia, porque no sabemos qué es el espíritu, qué es el alma. El cuerpo lo tenemos claro. En el concepto bíblico, el ser humano, el cuerpo integra todos los elementos. Entonces, cuando yo no alimento, cuando yo no selecciono qué mi mente recibe, y bien sea por negligencia, impericia o imprudencia, entonces yo soy responsable de los resultados que mi mente me haga hacer a través de mi comportamiento. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro, y eso no nos aleja de la espiritualidad. De hecho, si el hombre es lo que Dios quiere que sea, automáticamente es un ser espiritual de manera integral, es un ser pensante, y es un ser que, a diferencia de los animales, siempre va a mirar al frente y no hacia atrás ni hacia el piso. Entonces, pretendiendo ser más espiritual, porque también ese es el anhelo muy generalizado y me parece natural de cada creyente, quiero crecer espiritualmente. Quiero elevar mi nivel de espiritualidad, en este caso espiritualidad cristiana. Y a veces uno creería que se tiene que alejar de, entre comillas, la carnalidad, porque la carnalidad lo asociamos como humano. Pero ahora nos estás diciendo que elevar mi espiritualidad significa conectarme mejor con ese nivel de humanidad que también está en nosotros, y somos seres humanos. La cotidianidad. En la cotidianidad. Ahora, ¿cómo conectamos esa parte de espiritualidad y desde la espiritualidad cristiana redimir el resto de áreas de nuestra vida? Eso humano, que puede ser emocional, que puede ser físico, ¿cómo se integran y cómo se produce esa regeneración integral desde la fe cristiana, Yatensi? La espiritualidad, por esencia, es relacional. No podemos concebir una espiritualidad fuera de la relación. Y hay 4 relaciones fundamentales en el ser humano, que es la relación, primero las más humanas, la relación consigo mismo. Tener una buena autoestima, amarse. Pero para que no caiga en un egocentrismo, viene la segunda relación con el prójimo. La relación con el otro me ayuda a entenderme a mí mismo. Tercero, la relación con la creación. Y cuarto, la relación con Dios, que es la relación por excelencia. La espiritualidad se fundamenta en esas 4 relaciones. Usted no puede fundamentar una relación solamente con Dios olvidándose de los 3. Puede caer en una deformación de la espiritualidad. Pero una espiritualidad sana, la relación con Dios ilumina la relación consigo mismo, con el prójimo y con la naturaleza. Entonces, es el equilibrio de la espiritualidad, y también el ser humano vive la cotidianidad porque respeta los valores de la creación, respeta al otro, respeta la presencia del otro en mi vida, me autorrespeto, y eso se convierte en una adoración a Dios. Entonces, la espiritualidad siempre va a ser una relación en los 4 puntos, que nos da una espiritualidad muy sana y equilibrada. Ahora, ¿puedo de alguna manera
crecer en mi nivel de espiritualidad cristiana y seguir batallando paralelamente con muchos de esos efectos decadentes del ser humano que se va degenerando? ¿O si voy a crecer espiritualmente significa que algunos problemas con los cuales batallo a nivel emocional, a nivel físico, sí, desaparecerán como por defecto, como por ósmosis, porque uno espiritualmente está creciendo? ¿Cómo poder mirar y calibrar esta parte? Bueno, el apóstol Pablo, nuevamente, dice en la Escritura que habla del término hasta que lleguemos a la estatura de aquel que nos llamó. Definitivamente la espiritualidad depende mucho, la espiritualidad debe entenderse como un proceso de formación. Es decir, soy, pero estoy en proceso de seguir siendo. Es como cuando tú vas a la universidad a estudiar música. En la universidad te dicen en el primer semestre, tú ya eres un músico, pero comienzas un proceso de formación en la música. Yo relaciono mucho lo de la espiritualidad con el proceso de santificación. Según la Escritura, no hay ninguno que sea santo, pero Jesús nos ve, o Dios nos ve a través de los ojos de Jesús como santos. Sin embargo, la Escritura habla de un proceso de santificación que implica caer, levantarse, seguir en el proceso, porque es un proceso largo de formación hasta que lleguemos a la estatura de aquel que nos llamó. Así que es propio del ser humano caer. El asunto es cuando tú te quedas ahí o cuando pecas deliberadamente, ¿no? El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26, dice que al que peca deliberadamente, es decir, intencionalmente, y voy a ponerlo en términos del derecho penal, al que comete el pecado de manera dolosa, ya el sacrificio de Cristo no tiene efectos para él. Ahí es donde radica en la clave de ese proceso. Bueno, en este proceso de despejar un poco más lo que implica transformar, lo que implica caminar en esa vía de santificación. Probablemente el escuchar esa expresión, esa palabra, a alguien le crearía algo de ronchas diciendo, bueno, o sea, eso significa que tengo que vivir tan perfectamente, tendría que llegar a entrar en un monasterio para alcanzar ese nivel de vida. Y a veces ciertas traducciones probablemente no son tan claras por su lenguaje sobre lo que implica santificar. Y hay nuevas traducciones que a lo mejor me orientan, me aclaran algunos textos. A propósito de la traducción, el Semisud viene trabajando en un proyecto nuevo de traducción para comprender tal vez en este tiempo moderno de una manera más clara la palabra de Dios. Si nos cuentan un poquito sobre su experiencia de un modelo de transformación desde una propuesta nueva de traducción de la palabra de Dios. Bueno, el lenguaje siempre es dinámico. Siempre yo digo que una lengua es la expresión mental de una cultura y la lengua va a pasos agigantados porque representa la dinamicidad cultural, científica. Entonces la Biblia siempre hay que adaptarle a ese lenguaje sin perder el primer sentido en las lenguas originales. Eso hay que tener mucho cuidado, porque las traducciones de lenguas antiguas a lenguas de hoy es muy complicada. Entonces, el problema... Bueno, el Semisud vio que era necesaria una traducción más contemporánea para conectarse con los jóvenes, porque descubrimos que los jóvenes ya no leen la Biblia porque no la entienden. Y eso nos dio como... No porque no quieran, es porque no la entienden. Exactamente, porque el joven posmoderno o el hombre o la mujer posmoderna o posmoderno quiere entenderlo todo. Vivimos un pragmatismo. Lo que el joven no entiende, lo desecha. Entonces, por eso que esta traducción es bastante comprensible para la mentalidad de hoy. Bueno, en sí esa es la esencia. Ok. ¿Cómo se llama el proyecto de traducción? Proyecto Traducción Contemporánea de la Biblia. Y hemos, gracias a Dios y al trabajo del doctor Yatensi, que ha sido el director de todo este proyecto, hemos logrado ya terminar los 27 libros del Nuevo Testamento. Y precisamente uno de los aportes más importantes, y creemos que es un evento histórico para la Iglesia, es las notas al pie de página. Te voy a poner un ejemplo. En el barrio donde yo crecí, llegó un momento en el que colocaron muchas tiendas donde vendían pizza. Y alguien dijo, voy a poner una pizzería más. Y alguien le dijo, pero ¿para qué si ya hay muchas pizzas? Y yo, no, pero esta va a ser una buena pizza. Lo mismo sucede, hay muchas versiones y obviamente no tengo nada contra las otras versiones porque de hecho en el proceso de traducción de la TCB, como le llamamos, se leyeron versiones que le han aportado históricamente
muchísimo a la lectura de la Escritura. Pero esta versión en particular es una versión que nos ayuda a vivir la vida cristiana de una manera un poco más cómoda, especialmente aquellos textos que son difíciles de entender. Hay notas al pie de página, traducciones del griego, del latín, para ayudar a entender un poco más y mejor el sentido de la Escritura. Traducción contemporánea de la Biblia. ¿Podría Yatensi tal vez citar algún ejemplo específico de algún texto que probablemente ha sido difícil de comprenderlo y cómo la propuesta del Semishud está planteando una igual explicación? Marcos 4, 10 al 12, que es sobre el propósito de las parábolas, Ajá. la finalidad de las parábolas. En las otras versiones dice, bueno, el contexto es cuando Jesús dijo la parábola del buen sembrador y los discípulos no la entendieron. Entonces le preguntaron a Jesús cuál era el propósito de esta parábola y él dice, bueno, ustedes se les reveló el reino de los cielos con él directamente, a los apóstoles, pero a los de afuera, o sea, se refieren a los gentiles, a los fariseos, que no eran los discípulos, a través de parábolas. Y aquí nace un error de traducción de otras versiones, porque para que viendo no vean, escuchando no entiendan, para que no se conviertan. Lo dice. O sea, como que Jesús habló en parábola para condenarlos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la palabra, la raíz que se traduce para que no es una partícula que se llama mepote, que se puede traducir para que no, pero también hay que entender el hebreo, el arameo que está detrás del griego, es a no ser. Entonces, ¿cómo traduce la TCB? Bueno, para que viendo vean mejor, etcétera, etcétera. A no ser que se conviertan. Si se conviertan van a entender mejor. O sea, cambia totalmente porque muchos estaban asustados diciendo, bueno, pero o sea que Jesús predicó en parábola para condenarnos. Entonces, ese es un ejemplo. Claro, muy perfecto, claro. perfecto. Y con su explicación de pie de página. Genial. Nelson, dices que ya están traducida, está traducida a todo el Nuevo Testamento. Todos los libros, los 27 libros. ¿Cómo de alguna manera quienes nos están siguiendo en este momento por Facebook, por YouTube, pueden acercarse, conectarse con el texto? Claro, definitivamente. Es muy importante entender que la intención de este proyecto es que la gente, la comunidad, la iglesia, tenga acceso a la palabra de Dios. Entonces, pueden ingresar a proyectoevangelio.com, gracias. Y allí se encuentra toda la traducción completamente gratis del Nuevo Testamento, porque esta es la primera fase del proyecto. Vamos a comenzar a trabajar en enero del próximo año la traducción del Antiguo Testamento, que es un reto épico, gigantesco, ¿no? Es completamente gratis, sin embargo, pronto vamos a tener el lanzamiento de la versión impresa, que va a ser más adelante, pero todo el mundo puede tener acceso a través de Proyecto Evangelio con doble G. Proyecto Evangelio con doble G y es .org. Proyectoevangelio.org. Bueno, podemos allí descubrir toda la riqueza que propone del texto bíblico, todo el Nuevo Testamento en este momento, un trabajo latinoamericano de la traducción contemporánea de la Biblia. Incluso hay un adjunto que es el diccionario para la TCB. Es muy importante porque va a facilitar el proceso de entender todo este Nuevo Testamento. Como dijo Yatensi, hemos sido muy respetuosos en los textos más cercanos a los originales y eso tienen que tener toda la confianza, que ha sido todo un equipo de traductores, bajo oración también, que es muy importante esto, y bueno, esperamos que sea una bendición para toda la comunidad latinoamericana. Bueno, pudieron haberse quedado quietos, tranquilos, disfrutando de todas las traducciones de las pizzas que hay en el entorno. Sin embargo, se decidieron incomodarse para hacer un ejercicio adicional y traer una nueva propuesta también hablando de la traducción contemporánea de la Biblia, que hablaremos en otro capítulo. Sí. Ampliaremos un poco más de qué se trata. A lo mejor vamos a imprimir algunos textos. Esto solamente es como una información general nada más. Yatensi. Una acotación solamente. Bueno, siempre se pregunta en el mundo tan académico, ¿quiénes endosan estos trabajos? Está endosado por una serie de biblistas y teólogos. Y uno de ellos es Justo González. Él dio el endoso oficial, revisó la traducción y la opinión de Justo es uno de los historiadores, biblistas, teólogos más grandes en los últimos años que ha tenido el mundo.
Fantástico. En el mundo general, tanto anglo como latino. Justo lo que necesitaría la traducción contemporánea de la Biblia, también con el apoyo de Justo González. Y como vemos, la palabra de Dios es la base de nuestra transformación. Y más adelante habrá ya una versión impresa, inicialmente del Nuevo Testamento, traducción contemporánea de la Biblia. Gracias por conversar estos minutos, por topar estos temas y seguirnos desafiando a renovar nuestra manera de pensar para que cambie también nuestra manera de vivir. Gracias por ser parte de esta conversación. Será hasta encontrarnos en otro episodio aquí en Laboratorio de Fe. Chao. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.